Pero ¿qué pasa, mis hermanos? En este siguiente video les voy a mostrar la ley más importante de toda ingeniería electrónica, la cual es la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente nos establece la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, que básicamente son tres fórmulas. El voltaje es igual a la corriente por resistencia, la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia y finalmente la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Como pueden ver, son fórmulas bastante simples, pero vamos a hacer unos cuantos ejemplos prácticos para que se entienda de mejor manera esto que acabo de decir. Necesitaremos una resistencia y para saber su valor exacto utilizaremos un multímetro. Como pueden ver, esta primera resistencia tiene un valor aproximado de 9.8 kilo ohms. Esta resistencia la colocaremos de la siguiente manera, que como pueden ver entra positivo de un lado y negativo del otro. Y otra cosa que como pueden observar, estamos usando una fuente de poder que nos otorga un valor exacto de 5 volts. Estamos usando una fuente de poder y midiendo la resistencia, ya que ocupamos saber valores exactos para poder corroborar la ley de Ohm. Primeramente vamos a medir el voltaje que hay en la resistencia. Dato importante que nunca deben olvidar es que el voltaje se mide en paralelo. Y bueno, el voltaje que se está midiendo en la resistencia es de exactamente 5.06 ohms según el multímetro. Antes de continuar con la medición de corriente, vamos a calcularla con la ley de Ohm para tener más o menos un aproximado que es lo que nos tiene que medir de corriente. Recordando que según la ley de Ohm la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, podemos dividir el voltaje que medimos de 5.06 volts entre nuestra resistencia de 9.8 kilo ohms, dándonos como resultado el valor de la corriente que circula a través de la resistencia, obteniendo como resultado 0.516 miliamperes. Como pueden ver, aquí ya estamos midiendo la corriente con el multímetro, obteniendo un resultado de 0.5152 miliamperes, dándonos un valor muy acercado a lo que obtuvimos teóricamente. Y un dato muy importante a tener en cuenta es que a diferencia del voltaje que se mide en paralelo, la corriente se tiene que medir en serie, que como pueden ver hemos abierto el circuito y estamos midiendo corriente de un extremo a otro. Vamos a repetir todo esto que acabamos de hacer, pero con una resistencia con otro valor. Esta siguiente resistencia tiene un valor de 320 ohms. Si aplicamos las mismas fórmulas que en el ejemplo anterior, conseguiremos como resultado que la corriente que fluye a través de esta resistencia de 320 ohms es de 15.81 miliamperes, que como pueden ver ya midiendo la corriente con un multímetro nos da un valor de aproximadamente 14.92 miliamperes, que tal vez no sea un valor exacto, pero aún se sigue acercando al valor teórico. Como lo habrán notado, la ley de Ohm es bastante fácil de entender y de utilizar. Y tal vez alguno de ustedes esté diciendo, no, esta fórmula tan simple, ¿para qué me sirve? ¿Qué sabe qué? Que nunca lo voy a utilizar. Pero aunque ustedes no lo crean, estas fórmulas bastante simples ya a la electrónica aplicada son muy útiles. Como por ejemplo, esto nos puede ayudar a detectar fallas en las tablillas electrónicas. Por ejemplo, se podría calcular qué voltaje o qué corriente tiene que haber en un punto específico en ese circuito, por ejemplo en una patita de un componente. Y si ese valor que esperamos no aparece en ese punto específico es porque algo está dañado, como por ejemplo una resistencia que esté quemada o fracturada, ocasionando que la corriente no sea la que esperemos. Así que nunca subestimen, mis hermanos, la poderosísima ley de Ohm. Y hasta aquí este video, mis hermanos, espero les haya gustado y sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Y si fue así, dejen su like, suscríbanse y si tienen alguna duda déjenla en la caja de los comentarios. Y hasta el siguiente video, mis hermanos.